¿Sabías tú que Jesús es doblemente Hijo de Dios? Déjame explicarte cómo. La doble filiación de Jesús es una doctrina bíblica que explica que en Jesús encontramos las dos dimensiones de hijo. En primer lugar, Jesús es Hijo de Dios por naturaleza. En diferentes textos bíblicos nos dicen que Jesús es Hijo de Dios por naturaleza. Es decir, que Jesús tiene toda la esencia divina en su persona. En Juan capítulo 10, versículo 30 nos dice que Jesús es y el Padre son una sola cosa. En Colosenses 2:9 dice que en Jesucristo mora toda la plenitud divina. En Hebreos 1:3 nos dice que Jesucristo es la misma imagen de su sustancia. Jesús, al argumentar con los líderes judíos, la razón de por qué él podía trabajar, sanar o hacer obras de redención en sábado era porque su padre hacía lo mismo. Y al ser acusado de blasfemia por haberse considerado hijo de Dios en una forma especial, es decir, ser igual a Dios por ser de la misma naturaleza, si podemos leer el texto de San Juan 5, 1 a 18, en ese pasaje se expone que todo lo que su padre hace, él lo puede hacer, pero no hace nada sin su voluntad. Pero ¿cómo puede el hijo ser de la misma naturaleza de su padre? Bueno, obviamente, y hacer lo mismo que él hace. ¿Cómo puede ser? Bueno, Jesús afirma que su Padre le ha otorgado esa misma naturaleza divina de autoexistencia desde la eternidad. Y eso nos lo dice San Juan 5:26. Cuando nosotros esto lo comparamos con Colosenses 1:19, nos dice que al Padre le plació que en Él o en Jesucristo morase toda la plenitud de su divinidad. Y esta es la razón por la que Jesús merece la misma clase de honra que su Padre, tal como lo dice San Juan capítulo 5, versículo 23. Una escritora del siglo XIX, Elena White, en su uso de Juan capítulo 10, versículo 30, escribió que las palabras de Jesús, esas palabras de una cosa somos, tenían un significado profundo. Es decir, eran de la misma naturaleza. Y por esta misma razón lo acusaron de blasfemia y lo quisieron matar. Ella escribe de esta manera: los judíos nunca antes habían oído tales palabras provenientes de labios humanos, y en una influencia convincente los invadió, porque parecía que la divinidad resplandecía a través de su humanidad cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Las palabras de Cristo estaban llenas de profundo significado cuando escribió el argumento de que Él y el Padre era una sola sustancia y poseían los mismos atributos. Así que nos dice el texto de que el Padre y el Hijo forman una sola sustancia. Él, por ser hijo, tiene la misma sustancia de su Padre. Ahora, hay otro hecho importante: el hecho de que Jesús sea el unigénito Hijo de Dios. El término unigénito, en griego es monogenes. El uso básico de esta expresión en la época del griego cogneo medieval es de descendencia biológica. El erudito Charles Lee Irons hizo un estudio detallado de la palabra monogenes, contestando a aquellos que rechazan que el término significa único, el único hijo, biológico, por decirlo de esa manera. Desde el siglo XIX hasta ahora en adelante, la mayoría de los eruditos y algunos escritos y algunas traducciones de la Biblia traducen el término unigénito como el de única clase. Pero en realidad, como lo explica Charles Lee Irons, que el término en sí, su básica definición en esa época era de biológico y con algunas excepciones de siendo de la misma clase. Ahora, interesante notar que en el pasaje del Evangelio de San Juan o en la primera epístola de Juan, en las cinco ocasiones que se aparece este pasaje, el término monogenes, se usa en un claro contraste con los hijos que son adoptados por Dios, es decir, los creyentes. Es decir, aquellos creyentes que han nacido de Dios o que han sido engendrados por el Espíritu Santo están en un claro contraste con Jesucristo, que es el monogénito de Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza. Nosotros podemos ver ese contraste en los capítulos 1
en el capítulo 3 y en 1 de San Juan capítulo 4. Elena White dice, la misma escritora que he mencionado del siglo XIX, ella escribió algo interesante, que Jesucristo no es un hijo por creación, al igual que los ángeles. No es un hijo por adopción como el pecador, como es el pecador perdonado, sino es un hijo engendrado en la misma de la persona del Padre y en todo el resplandor de su majestad y gloria, un igual a Dios en autoridad y dignidad y perfección divina. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es interesante notar que la manera como Ellen White usa los términos que Cristo no es un hijo por creación, como los ángeles, no es un hijo por adopción, como el pecador perdonado, sino es un hijo engendrado. Estas declaraciones prácticamente son tomadas, o por lo menos eran repetidas en, en una época antes a ella. Por ejemplo, el teólogo John Hill, un teólogo bautista, él escribió y dice, lo mismo es que el Padre de Cristo, como Cristo es Dios, así Él es hijo de Dios, no por creación como los ángeles y Adán, ni por adopción como los santos, pero sino por una generación natural, siendo Él el unigénito del Padre, su propio hijo, de la misma naturaleza y perfección con Él e igual a Él. Otro predicador bautista, James Smith, dijo que la solución de Dios de la dificultad, Él envió a su propio hijo. Él tenía un hijo, un único hijo divino, un hijo propio de Él, llamado unigénito, no por creación como los ángeles, no por adopción como los santos, sino alguien que participaba de su propia naturaleza divina en plenitud de gloria y majestad. Un hijo igual a sí mismo, en autoridad y dignidad, en toda perfección divina. Los padres antinicenos también decían esto. Dios el Padre, siendo sí mismo la persona perfecta, dice, y tiene la palabra perfecta engendrada de él, verdaderamente, no como una palabra que es hablada, a otra vez como un hijo adoptado, en el sentido de que los ángeles y los hombres son hijos de Dios, sino como aquel que es hijo de Dios por naturaleza. El hijo de la hermana Huay también dice, los ángeles, por tanto, seres creados necesariamente son de una orden baja o inferior que su creador. Cristo es el unigénito del Padre. Ahora, en estas claras declaraciones que Elena de White, tomando prestadas declaraciones de otros antes de ella, hace claro que Jesucristo no es hijo por creación, ni por adopción. Es un hijo directo de su naturaleza. Alguien podrá decir, bueno, es un hijo prácticamente por elección, es decir, por un rol divino, una decisión tomada en la eternidad. El problema está con eso de que cuando Jesucristo vino a la tierra, se creó un cuerpo para él. Así que podríamos decir que Jesucristo no es un hijo por creación en el aspecto humano. Jesucristo es hijo de Dios de antes de ser humano, era un hijo por esencia. Ahora, en su sentido humano, Jesús toma un rol como hijo también. Sí, ¿por qué? Porque él venía a cumplir el rol de Adán, que es llamado hijo de Dios. Adán era un hijo de Dios. También Israel era considerado hijo de Dios. Y Jesús viene a cumplir el rol de Adán y a cumplir el rol de Israel. Jesús recorre el mismo camino de Israel en el desierto. A diferencia de Israel, que fracasó en el desierto quejándose contra Dios, Jesucristo tuvo el éxito de vencer las tentaciones del diablo en el desierto. También Jesús cumple el rol de David y de sus hijos. De ahí que el Salmo 200 se basa en la promesa hecha a David. Cada hijo de David que llegaba a ser entronizado como rey en ese día era engendrado como hijo de Dios, siendo una sombra de Jesús como hijo de Dios. Es decir, como el hijo de Dios en su dimensión humana es el antitipo de Adán, Israel y David y sus hijos, por vivir una vida en obediencia y perfecta desde su encarnación hasta su muerte, él ganó para nosotros eterna salvación
y ganó el título de Hijo de Dios en un tiempo específico. Si bien es cierto que a lo largo de la vida se le llamó Hijo de Dios, solo después de su resurrección y ascensión y entronización se le reconoció como Hijo de Dios. Elena White dice que en Jesús se encuentra una doble dimensión filial del Hijo de Dios. En primer lugar está la divina y luego está la humana. Ella escribió algo interesante. Antes que se establecieran los fundamentos del mundo, Cristo, el unigénito de Dios, se comprometió a convertirse en el redentor de la raza humana. Si pecaba Adán, Adán cayó, y aquel que era participante de la gloria del Padre, antes que el mundo fuese, puso a un lado su manto real y su corona regia, y descendió de su elevada autoridad a fin de llegar a ser una criatura en Belén, para que pudiese redimir a los seres humanos caídos, pasando por el terreno donde tropezó y cayó Adán. Dice, se sometió a sí mismo y todas las tentaciones que el enemigo emplea contra los hombres y mujeres. Y todos los asaltos de Satán no pudieron hacerlo vacilar de su lealtad al Padre, viviendo una vida sin pecado. Testificó que cada hijo e hija de Adán puede resistir las tentaciones del que primero trajo el pecado al mundo. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en una forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó la flaqueza de la naturaleza divina. Y luego dice acá, en su encarnación ganó en un nuevo sentido el título Hijo de Dios. Note lo que Génesis dice. Él ganó un nuevo sentido, el ser Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo, el Hijo de Dios y sin embargo unido a la raza humana para su nacimiento. Concluyendo, un estudio más cuidadoso de las dimensiones del Hijo de Dios en Jesús evitará que nosotros lleguemos a conclusiones equivocadas, como enfatizando más una que la otra. Por ejemplo, algunos dicen que Jesús es el Hijo de Dios como un rol y utilizan Salmos capítulo 2, versículo 7, donde nos dice que Dios engendró a un hijo. Pero ese texto solo se basa en su dimensión humana cuando Jesucristo se cumple en él el rol como Adán, recuperando el trono que Adán alguna vez perdió. Es decir, Jesucristo en su dimensión humana ganó ese título como hijo de Dios por ser obediente a su Padre, pero en su dimensión humana. Dios les bendiga y pasen un feliz día.